Memorias de un suicida. Capítulo 4. El hombre viejo. Volvimos a la Tierra muchas veces, permaneciendo en sus sociedades, con pequeños intervalos, desde el año 1906. Nos reclamaban allí múltiples deberes. Era un amplio campo de eficientes experiencias, porque, teniendo que volver todavía muchas veces, era de gran utilidad ejercitar entre nuestros hermanos los conocimientos gradualmente adquiridos en los servicios de la espiritualidad. Bajo los cuidados de Aníbal de Silas, y teniendo por asistente práctico a Souria Omar, ampliamos los trabajos de beneficencia iniciados bajo la dirección de Teócrito, multiplicando nuestros esfuerzos para servir a los corazones sufridores de los planos materiales o en lo invisible bajo las dulces inspiraciones de las lecciones de Jesús. Nos servimos de los puestos de emergencia de la colonia a la que pertenecíamos, del Hospital María de Nazaret y sus filiales, integramos caravanas de socorro a infelices suicidas perdidos en las soledades de lo invisible inferior y en los abismos terrenos, acosados por grupos obsesores. Seguimos el rastro de nuestros maestros de la vigilancia, aprendiendo con ellos la caza a jefes temibles de grupos mistificadores, perseguidores de los mortales, a los que indujeron muchas veces al suicidio. Visitábamos frecuentemente las reuniones organizadas por discípulos de Allan Kardec, colaborando con ellos tanto como ellos mismos lo permitían. Acudimos ante la necesidad imperiosa de muchos sufridores ajenos a las ideas espíritas, pero verdaderamente carentes de socorro. Fuimos a presidios y hospitales, descubrimos desolados desiertos brasileños y africanos, intentando fortalecer el ánimo y proveer socorro material a desgraciados prisioneros de un mal pasado espiritual, que habían vuelto para su rehabilitación en cuerpos desfigurados por la lepra, humillados por la demencia o marcados por la mutilación, y entramos incluso en los domicilios de los grandes de la tierra, donde, también, pululaban posibilidades de dolores intensos y de graves ocasiones para el suicidio, a pesar de las ficticias glorias de las que estaban rodeados. Y por todas partes donde hubiese lágrimas a enjugar, corazones exhaustos a reanimar y almas vacilantes y desfallecidas por los infortunios a aconsejar, Aníbal nos llevaba para guiarnos con las enseñanzas del maestro modelo, con las que aprenderíamos a ejercer, a nuestra vez, el apostolado sublime de la fraternidad. Nuestras actividades se multiplicaron durante muchos años en los diferentes sectores de la caridad, ostensivas a través de la colaboración mediúnica organizada para fines superiores, ocultas y oscuras a través de acciones diversas, imposibles de ser narradas íntegramente al lector, y, si en más de una ocasión nos afligía el contacto de las angustias ajenas, muchas más veces obtuvimos un dulce consuelo al sentir que nuestra buena voluntad había contribuido para enjugar alguna lágrima, o para que alguien recibiese la esperanza, el amor y la fe que nosotros igualmente aprendíamos a sentir. A cada lección del Evangelio del Señor, explicada por el joven instructor, a cada ejemplo del Maestro inolvidable, debían seguir nuestros trabajos, en la práctica entre los humanos y los desventurados sufridores, así como análisis a través de temas que debíamos desarrollar y presentar a una junta examinadora, que comprobaría nuestro aprovechamiento y comprensión del tema. Frecuentemente, producíamos artículos basados en temas elevados e inspirados en el Evangelio, en la moral y en la ciencia, romances, poemas, noticias, etcétera, etcétera. Una vez aprobados, estos trabajos podrían ser dictados por nosotros o revelados a los hombres, si eran instructivos, educativos o convenientes para su regeneración. Y lo hacíamos esto a través del trabajo mediúnico, subordinados a una filosofía, o sirviéndonos de sugestiones e inspiraciones para cualquier mentalidad que, siendo seria, fuese capaz de captar nuestras ideas sobre asuntos moralizadores o instructivos. Y cuando suspendíamos, repetíamos la experiencia hasta hacer coincidir el tema con la verdad que abrazábamos y también con las expresiones del arte, del que no podríamos prescindir. Los días consagrados a estos exámenes eran festivos para todo el barrio de La Esperanza. Legítimos certámenes de un arte sagrado, el del bien. El encanto que destilaba de esas reuniones sobrepasaba cualquier concepto anterior de belleza que pudiéramos tener.
Se esforzaban las vigilantes en la decoración de los ambientes, con juegos y efectos de luces trascendentes indescriptibles en el lenguaje humano, mientras los mentores de nuestra colonia, como Teócrito, Ramiro de Guzmán y Aníbal de Silas se revelaban como artistas portadores de dones superiores, tanto en la literatura como en la música y oratoria descriptiva, es decir, en la exposición mental, a través de imágenes, de las propias producciones. Venían grupos fraternos, bajando de otras esferas vecinas, a prestar brillo artístico y reconfortante a nuestras experiencias. Nombres que en la tierra se pronuncian con respeto y admiración acudían bondadosamente a reanimarnos para el progreso, activando en nuestros humildes corazones el deseo de proseguir en las luchas prometedoras. No faltó realmente en esas reuniones el estímulo genial de figuras como Víctor Hugo y Federico Chopin, este último considerado suicida en la patria espiritual, dado el desinterés que mantuvo respecto a su propia salud corporal. Ambos, como muchos otros, cuyos nombres sorprenderían igualmente al lector, expresaban la magia de sus pensamientos, dilatados por las adquisiciones de un largo periodo en la espiritualidad, a través de creaciones intraducibles para las apreciaciones humanas del momento. Tuvimos, así, ocasión de oír al gran compositor que vivió en la tierra más de una experiencia carnal, siempre consagrado al arte o a las letras, sus mejores energías mentales, traducir su música en imágenes y narraciones, en una variedad increíble de temas, mientras que el genio de Hugo mostraba en lecciones inapreciables de belleza e instrucción la realidad mental de sus creaciones literarias. El poder creador de esta mentalidad, a quien la tierra aún no olvidó y que volverá a ella al servicio de la verdad, sirviéndola bajo prismas sorprendentes, en verdadera misión artística al servicio de aquel que es la suprema belleza, deslumbraba nuestra sensibilidad hasta las lágrimas, atrayéndonos hacia la adoración al ser divino con idéntico fervor y atracción con que lo hacían Aníbal de Silas y Epaminondas de Vigo valiéndose del Evangelio de la Redención y de la ciencia. El pensamiento del gran Víctor Hugo se vivificaba por la acción de la realidad, concretada de forma que podíamos conocer los matices primorosos de sus vibraciones emotivas traducidas en temas encantadores de la epopeya del espíritu a través de sucesivas vidas en la tierra y estancias en lo invisible, colaborando en la obra de nuestra reeducación. Nos sorprendió la noticia de que el genio de Víctor Hugo se asentaba en la tierra desde hacía muchos siglos, partiendo de Grecia para Italia y Francia, dejando siempre tras de sí un rastro luminoso de cultura superior y de arte. Su espíritu, pues, en varias edades diferentes ha sido venerado por muchas generaciones, mereciendo positivamente la gloria que tiene en los planos intelectuales. En cuanto a Chopin, alma insatisfecha, que solo ahora comprendió que con el humilde carpintero de Nazaret encontraría el secreto de los sublimes ideales que saciarían su espíritu, en maravillosas expansiones de música arrebatadora, convirtiendo la magia del sonido en el deslumbramiento de la expresión real, nos ofreció el dramático poema de sus vidas pasadas, una de ellas anterior al advenimiento del gran emisario, pero ya al servicio del arte, cultivando las letras como poeta inolvidable, que vivió en pleno imperio de la fuerza, en la Roma de los Césares. En cuanto a nosotros, los ensayos que deberíamos realizar serían igualmente, traduciendo nuestras creaciones mentales en imágenes y escenas, como hacían nuestros mentores con sus lecciones y los visitantes con su gentileza. Para ese objetivo contábamos con la ayuda de técnicos encargados del delicado servicio, un equipo de eminentes científicos, poseedores del secreto de la captación del pensamiento con los aparatos a los que nos hemos referido. Algunos mediums de confianza de nuestro instituto eran atraídos a esas reuniones, bajo la tutela de sus guardianes, y ahí entreveían con alguna dificultad lo que para nosotros se revelaba en todo su esplendor. Para ellos era un estímulo al trabajo mediúmnico para el que se comprometieron al reencarnar, inherente al programa de reeducación adecuado a su progreso de intérpretes del mundo invisible y sobre todo, el medio menos difícil para prepararles para los trabajos que deberían desarrollar. Nos llenamos de santo entusiasmo por juzgar fácil la tarea de informar a los hombres de las novedades que íbamos consiguiendo, convencidos de que serían inmediatamente aceptados nuestros esfuerzos en ese sentido. No contábamos, sin embargo, con el problema desconcertante del poco deseo existente en el corazón de los mediums de sinceramente sumergirse en los ideales cristianos,
que ellos creen defender cuando al mismo tiempo son incapaces de realizar una sola renuncia ni la mínima adhesión a los altos estudios inherentes a todo aquel que se cree iniciado, ni de su tibieza en la redención de sí mismos y de sus semejantes, a los que tienen el deber sagrado de defender de la ignorancia relativa a las cosas espirituales, ya que están dotados de facultades apropiadas para ello, ni cuando, por falta de propia armonía interior y con las esferas iluminadas, traducen efectos mentales propios y conceptos personales, creyendo que interpretan el pensamiento de los espíritus, cuando la verdad nos dice que nada hicieron para merecer el alto mandato, ni siquiera la moralización de su propia mente. Es con la más profunda tristeza que señalamos en estas páginas, escritas con nuestro más ardiente deseo de servir, el disgusto de cuantos se interesan por el bien de la humanidad, en el más allá, al ver la falta de vigilancia mantenida por los mediums en general, sus pocos deseos de desprenderse de los atractivos y de las ociosidades naturales del plano material, huyendo del deber urgente de despojarse de muchas actitudes nocivas al mandato sublime de la mediunidad, de las que la voz dulcísima del buen pastor aún no consiguió desprenderles. Nos valemos, pues, de estas palabras, para resaltar el hecho de que ellos mismos, los mediums, lamentablemente dificultan la acción de los espíritus instructores del planeta, porque muchos de ellos, con excelentes disposiciones físico-psíquicas caen en el ostracismo y la improductividad de cosas serias, mientras se acumula el servicio del Señor por falta de buenos trabajadores en el plano terreno y la humanidad se agita en las tinieblas, en pleno siglo de las luces, prosiguiendo desorientada por falta del pan espiritual, hambrienta de la luz del conocimiento, sedienta del agua viva que calmará su alma desconsolada y triste por la acumulación de desgracias. Dos acontecimientos de gran importancia vinieron a modificar los detalles de una situación que parecía indecisa e indefinible, aunque estuviesen separados por un espacio de 2 años. Fue uno de aquellos días festivos que permitían las visitas. En la víspera, nos informaron que los internos recibirían visitas de sus muertos queridos, es decir, miembros de su familia, seres queridos ya desencarnados. Creímos que se refería solo para los más antiguos que nosotros en el aprendizaje del instituto, y, por eso, nos limitamos a esperar que algún día nos tocaría también a nosotros volver a ver a los nuestros. Buenas y caritativas, como toda mujer que tiene la educación moral inspirada en el ideal divino, las damas vigilantes dispusieron los parques para la gran recepción que se celebraría al día siguiente, utilizando toda la habilidad de que eran capaces. Y, con arte y talento, crearon rincones dulcísimos a nuestra sensibilidad, ambientes íntimos encantadores que llamaban a los recuerdos más queridos tanto de la infancia como de la juventud, cuando las desesperanzas de la existencia no nos habían dado todavía sorber el cáliz fatal de las amarguras. Y, creándolos para nosotros, nos los ofrecían como agradables sorpresas, para recibir a nuestros parientes y amigos, a medida que llegaban. Creados al aire libre y diseminados por los numerosos parques y jardines, a la vera de los lagos serenos, sobre las laderas de las graciosas colinas que parecían brillar, suavemente irisadas bajo reflejos multicolores, esos rincones no eran permanentes, existiendo temporalmente, mientras durasen nuestras necesidades de comprensión y consuelo. Muchos de ellos traducían el hogar paterno, aquel recinto en que transcurrió nuestra infancia y donde las primeras ansias de vida y las primeras esperanzas habían florecido, recordado con añoranza por quien encontró solo tinieblas y desesperación al llegar al más allá. Otros recordaban escenarios edificados bajo las dulzuras del amor conyugal. Un rincón de la sala, una baranda florida, mientras que otros mostraban un paisaje más grato de la tierra natal. Un puente bucólico, un trecho sugestivo de playa, una alameda conocida, por donde muchas veces paseábamos del brazo protector de nuestras madres, y fue, pues, en el propio escenario que parecía la casa donde nací, donde tuve la inefable satisfacción de volver a ver a mi querida madre, que había visto morir y sepultar en mi infancia, y besarle las manos como en otro tiempo, mientras me tiraba, sollozando, en los brazos protectores de mi anciano padre, aliviando el corazón de una añoranza que jamás se había esfumado de mi corazón, torturado siempre por la incomprensión y 1000 razones adversas. Volví a ver a mi esposa, a quien la muerte arrebató de mi destino en pleno sueño de un matrimonio venturoso, y a la que yo podría haber reencontrado en lo invisible desde hacía mucho, a no ser por mi suicidio.
De todos ellos recibí cariñosas advertencias, consejos preciosos y el testimonio de un afecto perenne, reparando que ninguno me pedía cuentas del desperdicio en que las pasiones y las desdichas me habían transformado la vida. Y les recibí como si estuviésemos en nuestro antiguo hogar terreno. Los mismos muebles, la misma decoración interna, la misma disposición del ambiente que yo también había conocido, porque Rita de Cassia y Doris Mary habían preparado todo para que se perpetuasen en mi corazón las impresiones sacrosantas de los verdaderos lazos de familia. Ambas dijeron más tarde que nosotros mismos, sin percibirlo, habíamos proporcionado los elementos para que todo se realizase así, ya que nuestros maestros, que siendo instructores y educadores eran también auténticos agentes de la caridad, examinando nuestros pensamientos e impresiones mentales más queridas, descubrieron lo que llegase mejor a nuestros corazones y lo transmitieron a través de planos y visiones equivalentes, para que la reproducción fuese lo más exacta posible, porque necesitaríamos de toda la serenidad y del mayor estado de placidez mental posible, para aprovechar mucho el aprendizaje que haríamos. Para mayor sorpresa, nuestros seres queridos destacaron que no pudieron hacer nada en nuestro beneficio debido a la situación delicada que creamos con el suicidio, situación equivalente a la del sentenciado a muerte terrestre, a quien las leyes del país imponen un método de vida separado de los demás ciudadanos. Derramé muchas lágrimas, escondiendo mi rostro avergonzado en el seno compasivo de mi madre, cuyos consejos saludables reanimaron mis fuerzas, reavivando en mí la esperanza de días menos ácidos para la conciencia. Y bajo el cortinado oloroso de los árboles, reunidos todos bajo el dosel florido que recordaba a los pomares y al patio de la vieja casa en que viví, acunado por la protección de mis inolvidables padres, me demoraba muchas veces en dulce coloquio con muchos miembros de mi familia que, como yo, habían muerto. A su vez, mis compañeros de infortunio lo hacían igual, no habiendo allí favores especiales ni predilecciones, sino una rigurosa justicia basada en las leyes de atracción y afinidad. Y, finalmente, Belarmino de Queiroz y Sousa pudo encontrar a su madre, a quien amaba con todas las fuerzas de su corazón, recibiendo su visita inesperada aquella misma tarde. Le comentó el dolor profundo e inconsolable que había tenido con la sorpresa de verle sucumbir al suicidio, afectando su salud irremediablemente, sucumbiendo ella también, medio año después, sin resignarse jamás a la desventura de haberlo perdido tan trágicamente. Después de su muerte le asaltaron las más angustiosas decepciones, ya que, creyendo encontrar el supremo olvido en el seno de la naturaleza, se encontró viva después de la muerte y muy disgustada, al no tener ninguna capacidad mental y espiritual que le pudiese indicar las regiones felices o consoladoras de lo invisible. En vano le buscó por las sombrías regiones por donde anduvo acosada por funestas confusiones, debatiéndose entre los sorprendentes efectos del orgullo y del egoísmo que marcaban su personalidad y el arrepentimiento por haber renegado a las dulces efusiones del amor a Dios por el dominio exclusivo de la ciencia materialista, dado que su conciencia le decía que tenía una gran dosis de responsabilidad por el desastre de su hijo, al ser ella una madre incrédula de los ideales divinos, imprevisora y orgullosa, cuyas aspiraciones no iban más allá de los gozos y de las pasiones mundanas, modelando así el carácter de su hijo y dándole de beber del mismo virus mental que a ambos arrastró a Tan. Pero, llegada finalmente la razón, gracias a los imperativos del dolor educador, había trabajado, luchado y sufrido resignadamente el espacio durante varios años. Suplicó, sinceramente convertida a la verdad de Dios y sus leyes, y, de esa forma, teniendo en cuenta su ardiente deseo de enmienda y progreso, había recibido el permiso para volver a ver a su hijo como una dádiva misericordiosa del Ser Supremo, ahora reconocido con respeto y contrición. Doris Mary y Rita de Cassia proporcionaron a la madre y al hijo el alivio de un gratísimo y nostálgico ambiente. La vieja biblioteca de la mansión de los de Queiroz y Sousa. El hogar crepitando alegremente. La mecedora de la vieja señora y el pequeño sillón de Belarmino junto al regazo de su madre, como en su infancia. El segundo acontecimiento paralelo al primero, aunque 2 años más tarde, marcó un camino decisivo para mi espíritu, fue el conocimiento que tuve de mí mismo, rebuscando en el gran compendio de mi alma los recuerdos del pasado, que desde hacía mucho yacían cobardemente adormecidos debido a la mala voluntad de la conciencia para revisarla integral y meticulosamente.
Algunos días después de la primera clase de ciencias dada por Epaminondas de Vigo, me tocó la vez de extraer de los arcanos profundos de mi ser el recuerdo de las encarnaciones pasadas de mi espíritu en luchas por la conquista del progreso, memoria que mi orgullo repudiaba, confesándose asustado con las perspectivas que veía a mi alrededor. Epaminondas, incisivo y autoritario, no retrasó el momento exacto destinado a tal evento. Me senté, pues, en la silla que imaginábamos como el venerable tribunal de la Suprema Justicia, en aquellos momentos terribles en que nos enfrentábamos al lúcido instructor. Un silencio absoluto llenaba el recinto, como siempre. Solo las vibraciones mentales de Epaminondas, traducidas en vocabulario correcto, llenaban la atmósfera respetable donde los sacrosantos misterios de la ciencia celeste se revelaban para iluminarnos el espíritu ensombrecido por la ignorancia. No ignoraban los asistentes la clase de individuo que yo fui en Portugal, caracterizado por un gran orgullo que corrompió mi carácter, porque tan ruin bagaje moral todavía me rondaba, a pesar de la humildísima condición a la que me veía reducido. Lo que tal vez no todos supiesen, porque se trataba de un hecho que mi orgullo raramente me permitía esclarecer, era que yo fui paupérrimo de fortuna, luchando siempre ásperamente contra la adversidad de una pobreza desconcertante, que no solo no me daba cuartel sino que parecía desafiar cualquier recurso que emplease para superarla, y que, para huir a la calamidad de la ceguera que sobre mis ojos extendía un denso velo de sombras, reduciéndome a la indigencia más despiadada que, en mi concepto, podía darse en este mundo, fue por lo que me precipité en el suicidio cuyas dolorosas consecuencias me condenaban a las circunstancias que todos conocían. Los auxiliares me prepararon delicadamente, tal como convenía al reo que se va a examinar, frente a frente con el tribunal de la conciencia, juzgándose a sí mismo sin los atenuantes acomodaticios de los conceptos y subterfugios humanos, porque lo que va a ver, es lo que él mismo dejó registrado en los archivos vibratorios de su alma a través de cada una de las acciones que anduvo practicando durante la existencia como espíritu, encarnado o no encarnado. Me rodearon los maestros, lanzando sobre mí poderosos recursos fluídicos, con la intención caritativa de ayudarme. Era como si fuesen médicos que operasen en mi alma, poniendo al descubierto su anatomía para que yo mismo la examinase descubriendo el origen de los males inflexibles que me perseguían, sin acusar más a la providencia. Una intuición angustiosa auguraba desesperanzas en mi pecho. Estaría bañado en un sudor helado, si todavía tuviese mi cuerpo físico. La sensación de pavor me acobardó y quise resistir, previendo la vergonzosa situación que me esperaba frente a los circunstantes, y, derramando lágrimas amargas, pedí suplicante, de manera a ser oído apenas por Epaminondas. Señor, por piedad. Compadézcase de mí. No vaciles. Respondió en aquel tono imperioso que le era peculiar, mientras sus palabras resonaban por el anfiteatro, oídas por todos. Para realizar la renovación interior que llevará a nuestras almas a la redención necesitamos apoyarnos en nuestro valor. Sin decisión, ni heroísmo, ni valor, no conseguiremos progresar ni marcharemos hacia la gloria. Recuerda que los pusilánimes son castigados con la propia inferioridad en que se dejan estar y con la degradación de que se rodean. Recuerda que es por tu rehabilitación por lo que el dolor se acerca a ti y siempre que el sufrimiento hace vibrar dolorosamente las fibras de tu ser. Sé fuerte, pues, porque el sumo creador premia a las almas valerosas con la satisfacción de la victoria. Me conformé al influjo de aquella mentalidad vigorosa, invocando íntimamente el auxilio maternal de María de Nazaret, a quien yo había aprendido a venerar desde que ingresé en el caritativo instituto, recordando que estábamos bajo sus amorosos cuidados. Entonces, armonizando mi propia voluntad con las de los instructores y técnicos que me dirigían, no sé positivamente describir lo que se desarrolló en mí. Vi a Epaminondas y a sus auxiliares acercándose y envolviéndome en extraños chorros de luz. Un síncope me atontó el cerebro como si de las potencias sagradas de mi yo se produjeran repercusiones excepcionales, extrayendo de los repositorios del alma, para reanimar en mí, toda la larga serie de vidas planetarias que yo había tenido en uso de la responsabilidad y del libre albedrío. También acompañaron a los dramas pasados en la Tierra las estancias en lo invisible entre una y otra reencarnación, ya que esos estadios son inseparables de las consecuencias acarreadas por los actos practicados en el plano terrestre.
Tuve la extraordinaria impresión de encontrarme ante mi propio yo de mi doble, si así me puedo expresar, tal como si ante un espejo pasase a ver que en mi propia memoria se iba sucediendo un revivir espantoso. La palabra irresistible del instructor repercutió, dominante, en el interior de mi espíritu apaciguado por la voluntad de obedecer, e invadió todos los rincones de mi conciencia, como la irrupción de olas que saltasen los diques y se proyectasen en un impulso irresistible, inundando una región indefensa. Yo te lo ordeno, alma creada para la gloria de la elección en el seno divino. Vuelve al punto de partida y estudia en el libro que traes dentro de ti misma las lecciones que las experiencias proporcionan. Y contigo misma aprende el cumplimiento del deber y el respeto a la ley de aquel que te creó. Traza, después, tú misma, los programas de rescates y edificación que te convienen, para que a ti misma debas la gloria que tienes que construir para alzar vuelos redentores hasta el seno eterno de donde partiste. Lentamente, me sentí envolver por un singular entorpecimiento, como si girase vertiginosamente todo a mi alrededor, rodeaban mi frente sombras espesas, como nubes amenazadoras, mi pensamiento se alejó del anfiteatro, de la ciudad Esperanza, de la colonia correccional, ya no distinguía a Epaminondas, ni siquiera le conocía, y ni me acordaba de mis compañeros de infortunio, pero, no estaba durmiendo. Continuaba lúcido y razonaba, reflexionaba, pensaba, actuaba, lo que indica que me encontraba en posesión absoluta de mí mismo, aunque retrocediese en la escala de los recuerdos acumulados durante los siglos, perdí, pues, el recuerdo del presente y zambullí mi conciencia en el pasado. Entonces, me sentí viviendo en el año 33 de la era cristiana. Yo, sin embargo, no recordaba, simplemente, yo vivía esa época, estaba en ella como realmente estuve. La vieja ciudad santa de los judíos Jerusalén vivía horas febriles en esa mañana cálida y soleada. Me encontré poseído de una alegría satánica, yendo y viniendo por las calles llenas de forasteros, promoviendo desórdenes, intrigando y sembrando rumores inquietantes, pues estábamos en el gran día del Calvario y se sabía que un cierto revolucionario, llamado Jesús de Nazaret, había sido condenado a la muerte en la cruz por las autoridades del César junto con otros 2 reos. Corrí al pretorio, sabiendo que de allí saldría para el patíbulo el sentenciado a quien tanto los judíos maldecían. Yo era miserable, pobre y malo. Debía favores a muchos judíos de Jerusalén. Comía las sobras de sus mesas y me vestía con los trapos que me daban. Ante el pretorio ovacioné, frenético, a la figura hirsuta y torpe de Barrabás, mientras que, ante la última tentativa del procónsul para librar al carpintero nazareno, pedí la ejecución de este con estertores de demonio enfurecido, pues me complacía ver tragedias y emborracharme con la sangre ajena, contemplar la desgracia hiriendo a indefensos e inocentes, a los que despreciaba, considerándoles pusilánimes, y al ver a aquel delicado joven, tan bello como modesto, subiendo pacientemente la cuesta pedregosa bajo los ardores del inclemente sol, con el pesado madero a los hombros, alcanzado por los azotes de los rudos soldados romanos, contrariados ante el deber de realizar una subida tan ardua en pleno calor del mediodía, era un espectáculo que sabía bien a la maldad de mi carácter y al que, de cualquier forma, no podría dejar de asistir. No obstante, volviéndome a ver en ese pasado, la misma conciencia, que había guardado este acontecimiento, lo rechazó, acusándose violentamente. Sudores de pavor y agonía surcaron mi frente, alucinada por el remordimiento, y grité enloquecido, sintiendo que mi grito repercutía por todos los rincones de mi espíritu. ¡Oh! Jesús Nazareno. Mi Salvador y mi Maestro. No fui yo, Señor. Yo estaba loco. No me veo más como enemigo tuyo. Perdón. Perdón. Jesús. El llanto quemó mi alma y alejé el recuerdo amargo del pasado. Pero, vigilante, gritó enseguida al instructor ilustre, velando el progreso de su alumno. Adelante, alma, creación divina. Prosigue sin desánimo, que de la lectura que ahora haces en ti misma es necesario que salgas convertida al servicio de ese maestro que ayer apedreaste. Yo no me podía escapar al impulso vibratorio que me arrojaba en el sondeo de ese pasado remoto, porque allí estaban, con sus voluntades conjugadas piadosamente en mi favor, Epaminondas y sus auxiliares. Y proseguí, entonces, en la deprimente recapitulación. Súbitamente me encontré ante el pretorio, en actitud hostil.
No hubo insulto que mi palabra traicionera dejase de proferir contra el nazareno. Feroz en mi insistencia, le acompañé en la jornada dolorosa gritando burlas soeces, y confieso que solo no le agredía pedradas o golpes con mi brazo, por la guardia que tenía a su alrededor. Me sentía inferior y mezquino en todas partes donde me llevaban las aventuras. Nutría envidia y odio a todo lo que consideraba que era superior a mí. Feo, hirsuto, abyecto, mutilado, pues me faltaba un brazo, degenerado, ambicioso, mi corazón destilaba el virus de la maldad. Maldecía y perseguía todo lo que reconociese como bello y noble, consciente de mi imposibilidad de alcanzarlo. Integrando el extenso cortejo, entré a perturbar con difamaciones viles y sarcasmos infames a su madre sufriente y humilde, ángel conductor de ternuras inenarrables para los hombres desterrados en los sufrimientos terrestres, ya entonces, la misma María, piadosa y consoladora, que ahora me albergaba maternalmente, con celeste solicitud. Y después, en secuencias siniestras y aterradoras me vi continuando con el abominable papel de verdugo. Denunciando a cristianos al Sanedrín, persiguiendo, espiando cuanto podía por cuenta propia, apedreando a Esteban, mezclado con la turba temible de la gente de baja ralea. Traicionando a los santos del Señor por el simple placer de practicar el mal, pues no me asistía ni siquiera el celo que impulsaba a la raza hebraica en la suposición de que defendían un patrimonio nacional cuando intentaba exterminar a los cristianos. Yo no era hijo de Israel. Había venido de lejos, incrédulo y aventurero, de la Galia distante, donde era un forajido en mi tribu, y fui condenado a muerte por el doble crimen de traición y homicidio, habiendo escapado a Judea casualmente, en los últimos meses del apostolado del Salvador. Me fue, pues, concedida la oportunidad máxima de regeneración y yo la rechacé, sublevándome contra la luz que brilló en medio de las tinieblas. Siguió el curso del tiempo arrastrándome a luchas constantes. Las reencarnaciones se sucedieron a través de los siglos, yo pertenecía a las tinieblas, y durante el intervalo de una existencia y otra, me complacía en permanecer en las capas inferiores de la animalidad, me hacían reiteradas invitaciones para los trabajos de regeneración o en cualquier plano en que me encontrase, en la condición de hombre o en la de espíritu sin cuerpo, porque también en las regiones astrales inferiores resuenan las dulzuras del Evangelio y la figura sublime del crucificado es tenida como el modelo generoso a imitar. Pero me hacía el sordo, cegado por la mala voluntad de los instintos, como sucede a tantos otros, ni siquiera llegaba a percibir con la debida claridad la diferencia existente entre la encarnación y las estancias en lo invisible, pues mi modo de ser era siempre el mismo, la animalidad. Hoy sé que la ley inmanente del progreso, como imán sabio e irresistible, me impulsa hacia nuevas posibilidades en cuerpos carnales, bajo la orientación de dedicados trabajadores del Señor, haciéndome renacer como hombre para que la expiación y las luchas incesantes inherentes a las condiciones de la vida en la tierra y los sufrimientos inevitables, provenientes del estado de imperfección tanto del planeta como de su humanidad, desarrollasen lentamente en mí las potencias del alma embrutecida por la inferioridad. En la época a que me refiero, no percibía nada de eso, y tanto la existencia humana como el intervalo en el más allá me parecían la misma cosa. Pero a través de los siglos experimenté también grandes infortunios. Como era un criminal impenitente, ateniéndome a las prácticas nefastas del mal, sufría, como es natural, el reverso de mis propias acciones, cuyos efectos se reflejaban en mi propio estado. Subía, a veces, alturas notables de la escala social terrena, lo que no implicaba tener virtudes, porque eran ilimitadas las ambiciones que me orientaban. Esas ambiciones, viles y degradantes, me llevaban a grandes caídas morales, revolcándome cada vez más en el pantano de los deméritos, y creando responsabilidades espantosas para mi conciencia. Mis reencarnaciones siempre se dieron entre pueblos cristianos. Todo indica, en la vida laboriosa y disciplinada de lo invisible, que los espíritus son registrados en grupos o colonias, y bajo sus auspicios se educan y evolucionan, sin disociarse de su tutela hasta que se complete el ciclo evolutivo normal, es decir, una vez estén adquiridos los patrimonios que les permitan transmutaciones difíciles y útiles al bien propio y ajeno. Lo cierto es que nunca me moví de Francia o de la península ibérica, como lugares de nacimiento, hasta el momento presente.
La idea de la regeneración comenzó a insinuarse en mi pensamiento a fuerza de percibirlo susurrado a mis oídos a través del tiempo, en la tierra bajo forma humana o como espíritu en las penumbras propias de los seres de mi inferior categoría. Acepté calculada e interesadamente, buscando recursos para solucionar las pesadas adversidades que perseguían mi destino a través de los siglos, en esa doctrina cristiana que, según afirmaban, tantos beneficios concedía a aquel que se confiase a su tutela. Lo que yo no podía comprender, sin embargo, absorto en mi mundo íntimo inferior, era el elevado alcance moral y filosófico de tales consejos, repetidos siempre en torno de mí en cualquier lugar terreno o astral en que estuviese, y por eso esperaba de la gran doctrina solo ventajas personales y poderes misteriosos, que me ayudarían a conquistar la satisfacción de mil caprichos y pasiones. Sin embargo, al oír referencias de aquel maestro nazareno cuyas virtudes eran modelo para la regeneración de la humanidad, me sentía alucinado por un súbito malestar, como si vibrasen en mi interior incómodas repercusiones, mientras una corriente hostil se establecía en mi conciencia, que parecía temer cualquier investigación sobre el delicado asunto. Era verdad que si mi inteligencia y mis conocimientos intelectuales se reforzaban con las luchas por la existencia y a través de los infortunios bajo el impulso del propio esfuerzo y de las ambiciones, el corazón yacía inactivo y helado y el alma embrutecida para las generosas manifestaciones del bien, la moral y de la justicia. La primera mitad del siglo XVII me sorprendió en una deplorable confusión, en la oscuridad de una cárcel terrestre envuelto en tinieblas, a pesar de mi calidad de habitante del mundo invisible. Qué odiosa serie de hechos criminales provocó tan amarga represión para la dignidad de un espíritu liberado de las cadenas de la carne. ¿Qué abominables razones habría dado a la ley de atracción y afinidad para que mi estado mental y de conciencia solo afinase con las tinieblas de la mazmorra de una prisión, infecta y martirizante? Conviene que te enteres de lo que hice en aquel tiempo, amigo lector.